Eso empujaría la inflación y la tasa de interés real la volvés más negativa. No sé si me seguís. Dado que vos bajás la tasa nominal hasta cero, no puedo bajarla más. ¿Qué hago? Trato de subir la inflación emitiendo plata para que la tasa real baje más. Eso es uno de los problemas de por qué la tasa nominal se te puede ir a cero y tenés un límite. Y por eso está bueno que la tasa nominal de interés esté en un 5%, para que puedas bajarla en algún momento. O sea, no puede estar en cero siempre, porque si no, no la puedes bajar nunca. Y con un poquito de inflación la tenés. Si no, la tenés que empezar a bajar con inflación, que era la idea. Pero bueno, eso es deuda local, uno de los problemas es ese. El otro posible problema es una abstracción teórica que puede pasar o no, pero se hizo más para tener en cuenta la consistencia temporal de los planes de gobierno del país. Es el tema de si los agentes son ricardianos o no. Agentes ricardianos. ¿Qué es esto de ricardianos o no? El agente ricardiano viene de algo que se llama equivalencia ricardiana, que es más o menos, dicho en llanas palabras, que si vos eventualmente tenés que pagar la deuda como Estado, significa que eventualmente el Estado tiene que sacar la plata de algún lado que no sea de deuda. ¿O no? De algún lado que no sea de deuda va a tener que salir la plata. Eventualmente va a terminar saliendo de impuestos. Si vos ya sabés que en el momento futuro te van a subir los impuestos para pagar la deuda, puede que tu consumo ya se empiece a retraer hoy, porque estés ahorrando para que cuando llegue ese momento. ¿Sí? Esa es la idea de la equivalencia ricardiana. Es como decir, si somos consistentes intertemporalmente, a este gobierno en algún momento va a haber que financiarlo para que pague la deuda. Tarde o temprano lo tenemos que pagar. Si vos sos consistente intertemporalmente y sabés que el tipo no va a defaultear, ¿no? O asumís que no va a defaultear. Entonces, ¿qué haces? El ricardiano, por la equivalencia ricardiana, te dice que el tipo hoy ya deja de consumir. Un ricardiano, o sea, bajo agentes ricardianos la deuda local es más o menos lo mismo que impuestos, es simplemente un impuesto diferido. Esa es la idea. Nada más. Es una abstracción muy teórica, pero surge de que cuando vos haces un modelo matemático para tratar de predecir un comportamiento social, si vos haces que sean todos muy consistentes, pasa esto. Vos tenés que empezar surge de ahí la equivalencia ricardiana. La otra posible fuente de deuda es deuda externa, es deuda afuera, deuda en una moneda que vos no emitís. Perdón, si los agentes son ricardianos, ¿la demanda de deuda tiene un valor o un menor efecto? No, claro, no tiene efecto. Lo que se hace esto es que merma el efecto sobre la demanda agregada. Merma el efecto. Es como lo mismo, es igual que si suban impuestos. O sea, si son agentes ricardianos, deuda local y simplemente te subo un impuesto mañana. Entonces vos ya ahorrás hoy. Es como deuda local, es como con agentes ricardianos, es como si te suban impuestos. Pero tenemos que tomar igual a paridad o que uno baja un poquito menos que el otro. El ricardiano bajaría un poco más. Porque no te están subiendo. A mí me suben el impuesto en 100, el traigo de consumo en 100. Claro. Soy agente ricardiano, yo sé que tomaron deuda sobre la tasa de interés todo, pero a mí en este momento no me lo están sacando. Con lo cual de esos 100 yo puedo elegir retraer 100 o retraer 50. Consumo sí. Bueno, ¿cuántos sos? ¿Qué sé yo? Pero, o sea, no existen estos tipos. Pero, o sea, no existen estos. No, yo sé, a lo que voy al efecto es, ¿qué es peor? ¿Un aumento de impuestos en el impacto de la demanda agregada? No, tiende a ser más expansivo la deuda local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque claro, eso. Con deuda local, porque el tipo, primero que es muy... O sea, puede que haya algún efecto de que se te ahorren un poco adelantar. O en realidad lo que pasa es que se te retrae el consumo por pánico de que te explote todo, digamos. Pero menos que si te aumentaron los impuestos. Probablemente. Sí, pero hay que ver qué tan inminente es esa necesidad de pago de deuda. O sea, si vos sabés que el gobierno va a defaultear, lo que pasa dentro de 6 meses, si puede dentro de 6 meses defaultear o subirte impuestos, bueno, si dentro de 6 meses, bueno, ya me empiezo a atajar hoy. Depende de qué tan crítica esté la situación de la deuda local. Sí. ¿Es más expansiva, decís tú, entonces con la deuda local que con el impuesto? Es más expansiva cuando vos tomás deuda local que cuando subís impuestos. Porque cuando vos subís impuestos lo que pasa es
le sacás la plata hoy a la gente. El otro es algo más diferido, algo más, tiene un efecto de segunda vuelta, pero cuando genera presiones sobre la tasa de interés. ¿Pensás que para que suba la tasa de interés mucho? Perdón, muchachos, por favor. La suba de la tasa de interés no es tan fuerte ante un primer aumento de gasto. Ya empezás a generar crowding out cuando ya te pasaste, digamos. O sea, ante mercados financieros chiquitos como el nuestro, que no puede financiar nada localmente, cualquier cosa se te dispara la tasa. Pero en un mercado financiero relativamente grande, no necesariamente generas un crowding out fuerte de golpe. Ese es el punto. Es como más un poquito, es un efecto más de segunda vuelta que de primera vuelta. Perdón, me había preguntado. Pero si crowding out es pleno, es igual que financiar con impuestos. Si crowding out es pleno, sí, en realidad lo que pasa es que no tenés efecto sobre la demanda agregada. Lo que te subió el gasto público, se te cayó lo privado por aumento en la tasa de interés. Los ricardianos, en cambio, son tipos que te adelantan el pago de impuestos futuros. Claro, esa es otra posibilidad. Por eso les quiero mostrar los... También, por eso, sí. Pero, por ejemplo, el agente ricardiano es una abstracción teórica que no tiende a ocurrir, al menos no de manera plena, excepto en circunstancias más peculiares. O sea, si tenés tipos que sí pasa que hay veces que se retrae el consumo ante incertidumbres futuras sobre un cambio de gobierno, lo que sea, hay momentos que pasa eso, o hasta se adelanta el consumo o se baja el consumo, qué sé yo. Pero ahí en función de la intertemporalidad hay algo de eso. Y lo que sí se ve sí o sí mucho más patente es el efecto crowding out, sí pasa. Si vos le sacás, si vos tenés un fisco que demanda mucho domésticamente, la tasa de interés doméstica tiende a ser más alta, tiende a tener presiones al alza, porque hay menos capacidad de fondeo para los demás. En el momento de un aumento que se te crece la economía, o tenés las empresas demandando fondos, y entonces la tasa se te queda alta por culpa de un fisco que también compite contra esos fondos por esos fondos. ¿Me seguís? Hay más competidores por la misma guita. Si el ahorro en ese país no crece, la tasa sube. Eso es lo que pasa. Entra un competidor más a pedir plata en el mismo mercado doméstico. No, lo tenemos que tomar como generalizaciones para todas las sociedades, porque si vos después tomás una acción para una, tenés que evaluar el comportamiento de la sociedad particularmente. Exactamente, tenés que estudiarla. Normalmente pasa en un mercado con ciertas condiciones normales. Son posibilidades de cosas que pueden pasar ante lo que vos financiás. Es decir, generalmente pasa esta situación. Son cosas que pueden pasar. Claro. Por ejemplo, vos tenés que ver si te conviene en una sociedad hacer política monetaria o hacer política fiscal. Depende qué tan grave sea la crisis, depende cómo sea tu sistema financiero, depende qué tan quebrada esté tu economía. Después, ¿cómo lo financiás? Depende de tus mil restricciones políticas y sociales. Hay de todo en el medio. Esto es todo el menú, es como el menú de posibilidades, digamos. Pero es importante, sí, que tengan en cuenta que un aumento del gasto público sale de algún lado de la guita. Porque hay mucha idea de que, bueno, aumento del gasto público es gratis, es plata que no sale de ningún lado. No creo. No pasa, ¿no? Eso, no. Es increíble como en la Cámara de Diputados se veía un montón. Yo laburaba con Federico en la Cámara de Diputados que alegremente proponen, sin tener una más mínima idea de cuánto sale, es su cosa, su proyecto de ley. Pero la vale idea. ¿De dónde? O te meten un impuesto a no sé qué, ¿viste? Que ni siquiera saben cuánta guita pueden recaudar. Pero bueno, por eso es importante esa oficina de evaluación fiscal que sí metieron hace poco. Hay que darle un poquito más de carne a esa oficina, pero es importante. Bueno, y deuda externa, vamos a los temas más de la materia. Deuda externa es deuda de fondos de otro mercado de fondos prestables, digamos. Sale de otro lado la plata. Acá lo que tenés que tener en cuenta fundamentalmente es la sostenibilidad de tu pago, porque esto lo vas a tener que repagar en el futuro. Entonces vos tenés que ver qué tan sostenible es tu deuda externa. No es una cuestión de ahora de efecto sobre la demanda agregada, es una cuestión de qué tan sostenible es tu capacidad de repago. ¿Cuáles son los dos factores que hay que tener en cuenta? La tasa a la cual te estás endeudando, no es lo mismo endeudarse una tasa del 2% que una tasa del 8%. Fundamentalmente, la capacidad de repago de una economía aumenta con su crecimiento económico. Si vos crecés, tenés más capacidad de repago como economía. ¿Por qué? Porque generás más. Si la tasa de interés es más alta que tu crecimiento económico, ya ahí empezás a tener algún temita que cuidarte un poquito. Tenés que cuidarte, claro, te tenés que cuidar un poco más.
Y lo otro, no solo la tasa de interés es importante, sino la velocidad a la cual te está creciendo el capital que necesitas financiar. Es decir, la velocidad a la cual aumenta tu déficit fiscal. Si vos, tu déficit fiscal converge hacia algo que empezás a generar plata en el futuro, la tasa puede ser alta, pero bueno, no necesitas pedir plata de eternum o cada vez más plata tal vez. Necesito 3 años de guita, por más que la tasa sea alta. ¿Me siguen? Pero después no seguís aumentando el capital necesario. Por eso en algún momento tenés que mostrar que vas a tener un superávit para pagar eso, ¿no? Pero bueno. Bueno, y el otro que puede pasar, está en las slides de la materia, cuando tenés una política fiscal expansiva con deuda externa, como vos no lo sacás del mercado local, vos generás un aumento de la demanda agregada, ¿sí? Ese aumento de la demanda agregada, como estabas en un contexto de recesión, te empuja a la actividad económica. Ese aumento de la actividad económica te genera un poquitito más de consumo e inversión. Y un poquito más de ahorro también. Porque creció la economía gracias a tu política fiscal. ¿Qué pasa? Si hay más ahorro, lo que pasa en el mercado de fondos prestables, si se te crece el ahorro gracias a que aumentó el producto, ¿qué pasa cuando aumenta el ahorro en ese caso? Baja la tasa. Te baja la tasa. Entonces eso se llama crowding in. Ese es el efecto crowding in. Pasa muy poquito si es que pasa, pero básicamente es que hay más fondos dando vueltas en la economía porque creciste gracias a esa inyección de afuera, ¿sí? Bueno, tenemos estas 3 y la cuarta, que es uno de los hits, es con emisión monetaria. Sí, perdón. Relacionando eso y un poco con la lógica ricardiana. También, ojo, la lógica ricardiana, perdón, la lógica ricardiana también va para deuda externa. Todo lo que es deuda va a la lógica ricardiana. Simplemente el ricardiano lo que hace es empieza a retrasar y en vez de ahorrar, lo cual empieza a ahorrar y ese mayor ahorro en definitiva termina bajando la tasa. No, porque no lo prestás. No sé si es ese ahorro que va ahí. Digo, si no debería generar un ahorro y ese mayor ahorro una baja de tasa, lo cual debería compensar con la suba de la demanda de la actividad. Que me parece que no sería ahorro intermediado así como así. Pero déjame pensar un poquitito. Sí. Pasa que como lo del ricardiano, o sea, jamás te va a mover el amperímetro del ahorro ricardiano, digamos. Al menos no se te va a prestar a tasas de largo plazo ni a palos. El ahorro de corto plazo mucho. Déjame pensártelo un poco. Pero... Federico, ¿me repites, Claudirín, cómo llegaste a ese... Sí, por así decirlo, más sube la demanda agregada. Si sube la demanda agregada, sube el producto de la economía, porque acordate que estamos en una recesión, esto lo hacemos en una recesión, entonces te sube el PBI, te sube el nivel de actividad económica. Si hay más nivel de actividad económica, te aumenta el ahorro en esa economía. Lo que pasa es que se te aumenta la oferta de fondos prestables. Pero lo que tiende a pasar es que baja la tasa de interés. Se baja la tasa de interés y eso hace que suba, te empuje la economía. Tengo una pregunta, pero ahí, ¿por qué no encarás por el lado que aumente el consumo? Porque el consumo va también un poco en detrimento del ahorro. Es que como está pensado esto es, te sube y una proporción la ahorrás, una proporción la consumís. Entonces te aumenta el consumo por un lado, te aumenta el ahorro por el otro. Esa es medio la idea. Es un efecto de segunda vuelta, es un lujito que estamos hablando nada más, no es algo realmente muy fuerte. Y depende del contexto, si estás en un alto Producto Interno Bruto, por ahí ya tenés poco que consumir de más. También, por eso, hay que ver qué tanto estás, por eso, sí. 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 Con la gente ricardiano cualquiera de las dos deudas son más o menos equivalentes, pues en el sentido que para las dos hay que repagarlas, las dos hay que pagarlas con impuestos futuros. El agente ricardiano es simplemente la lógica de que tenés que ser consistente intertemporalmente, entonces si vas a ahorrar, si vas a tener que pagar mañana la deuda, de algún lado va a salir esa plata, entonces la ahorras hoy. Bueno, y el cuarto es política monetaria expansiva. Que política monetaria expansiva es básicamente pagarlo con impuesto inflacionario. Se llama, en realidad, técnicamente, más general que impuestos inflacionarios, se le llama señoreaje.
Señoriaje es la capacidad de emisión de moneda por parte del señor feudal en su momento surgió, o sea, por parte del Estado, por parte del gobierno, tiene la capacidad de emitir la moneda de curso legal. Entonces, si ustedes demandan esa moneda, yo tengo la capacidad de abastecérselas y a cambio de ese abastecimiento de moneda yo me llevo mi impuesto inflacionario, me llevo mi señoriaje. ¿Sí? La política monetaria, la primera que vimos y esa. Yo preguntar lo mismo. No, es lo mismo, lo mismo. Sí, sí, lo que pasa es que acomodar, se le llama esto en realidad, cuando vos haces esto es, viene la crisis, hago política monetaria expansiva, bajo la tasa de interés. La otra es, hago una política fiscal expansiva y se le llama política monetaria acomodaticia. Una política monetaria que acomoda es una política monetaria que también es expansiva y que empuja y convalida el gasto público. Pero la metiste dentro de la fiscal. Sí, ya sé. Eso genera confusión. Sí. Lo que voy es, vos arrancás con a lo que voy, que vos, porque ¿qué pasa si? Claro, ante una pregunta, la emisión, ¿es una política monetaria o una política fiscal? ¿Qué contestás? ¿Cómo? Yo te digo, ocurre tal cosa, entonces el gobierno emite dinero, ¿lo está haciendo a través de una política monetaria o una política fiscal? No, porque depende de cómo sea la emisión de dinero, porque o sea, si vos emitís para financiar al fisco, es una política monetaria que acomoda al fisco, no es una política monetaria expansiva, es para comprar bonos, por ejemplo. A esta situación se le llama técnicamente situación de dominancia fiscal. O sea, ya como preguntan, y llegamos. De dominancia fiscal. ¿Qué es dominancia fiscal? El objetivo de política monetaria está subordinado al fisco. Lo primero que tiene que hacer la política monetaria es financiar al tesoro. Después decide dónde va la tasa, no decide eso, al menos no en primera instancia. Solo para financiar el primer objetivo de la política monetaria tiene esa restricción. Primero hay que financiar el fisco. Después podés ver si la peleás un poquito, absorbiendo con Levac o no, que es medio lo que pasó con Fábrega en 2013-14, que emitía dominancia fiscal, pero Fábrega quiso controlar un poco más la cantidad de dinero y metió Levax. Entonces era aumento de la emisión monetaria, tratabas de absorberla con Levac, y atrás de la Levac solo había emisión para el fisco, nada más. Pero ahí la política monetaria no es que estaba haciendo... Fábrega quería hacer una política monetaria contractiva, el tipo, pero al revés, pero le estaba acomodando, emitiendo para el fisco. ¿Entendés? Su objetivo era secundario en jerarquías a financiar el fisco. Es distinto, es distinto. Una cosa es yo emito dinero porque quiero bajar la tasa, porque quiero expandir la economía, que es lo que hizo Bernanke en el 2008. Otra cosa es el fisco necesita financiar los baches, emito, y ahí ves qué pasa, ¿no? Ya es como lo segundo, es la segunda, no es el objetivo de la política monetaria, simplemente estás acomodando con una política monetaria que expande. ¿Qué pasa? Ahí tendés a atenuar todos los efectos de aumento de tasa del fisco, lo que sea. Acomodás con una política monetaria que acompaña. No, ¿sí? está claro, uno porque lo piensa más desde el punto de vista del choice, que te pongan en un choice. No La emisión es política fiscal. Jamás voy a decir eso, jamás va a haber esas cosas. No va por ese lado. Esto es una política monetaria que acomoda al fisco. Esto no es política monetaria expansiva. Esto no es política monetaria siquiera, es financio o política fiscal. Si te cae la recaudación, no se va la emisión. Y sí, qué sé yo, tomas deuda. ¿Y qué pasa con el impacto que vos tenés con eso? ¿Cómo? El impacto que vos tenés con eso de esta política monetaria. ¿Cómo te impacta? ¿Qué te genera? Financias con inflación. Como efecto es el mismo, ¿no? O sea, Es como, sí, aumenta la cosa, pero lo que hace es genera aumento de precios. claro. Ahí no tiene efecto sobre la tasa de interés, ¿no? Se usa todo para pagar deuda. No, al contrario, en todo caso la tasa tiende a bajar. Tiende a bajar por la que las inflaciones. Fíjate, es así. Para que les hago el grafiquito para ver cómo les queda.
Asumimos que estamos más o menos en este contexto, un keynesiano normal, moderado, que con una curva de oferta agregada oblicua, dependiente positiva. ¿Sí? Hago un aumento del gasto público. ¿Sí? El aumento del gasto público lo que me hace es primero un aumento de la demanda agregada. ¿Qué pasa? Estoy acá, parto de esta situación. Ya esto tiende a generar un poquito de aumento de presión sobre los precios, pero sigue teniendo el efecto positivo de aumentar el nivel de actividad. ¿Estamos de acuerdo? Esto es política fiscal. La financio con política monetaria expansiva, con una política monetaria que acomoda. ¿Qué pasa? Va a haber dos efectos acá. Perdón. Pongo oferta de dinero acá, demanda de dinero acá. ¿Sí? Esta es la tasa de interés. Acá hay dos cosas. Cuando sube, esto pasa así. Sube G, sube DA. Si sube la demanda agregada, me sube Y, ¿no? Sí. Bien. Se aumenta la cantidad, se aumenta el producto, se aumenta la cantidad de transacciones, el nivel de actividad en la economía, tiende a aumentar también la demanda de dinero en una economía. O sea, puede pasar esto. Hay que ver en qué medida pasa, ¿no? Pero puede pasarte esto. Entonces, ya tenés este problema. Te aumenta la demanda de dinero en la economía porque mejoró la actividad. Ya tenés presiones al alza en la tasa de interés. ¿Sí? Que te pueden llegar a compensar en parte tu primer efecto de gasto público. ¿Qué pasa? Yo subo M para financiar esto. Ponele que la subo hasta acá. No pasó nada con la tasa. ¿Qué pasa? La tasa se quedó quieta. Yo me paso, si en realidad necesitaba más plata para emitir y emito hasta acá. Esto es M. Vamos a ver si. Acá M0, M1, M2. ¿Qué pasa? Si yo emito, me paso de rosca emitiendo, generas presiones sobre a la baja de la tasa, porque sobra plata en esa economía. Vos repartiste más guita de la que se demanda. Entonces, ¿qué pasa con esta? Puede pasar, uno, que más o menos se te compense, entonces salgas hecho, o puede que generes una, se llama política monetaria que acomoda, que aumenta, todavía sigue fogoneando la demanda agregada, y lo que pasa es que te genera un push adicional de demanda agregada. ¿Sí? ¿Qué pasa? También, o sea, puede llegar a ser más expansivo, también te genera más presión sobre precios. ¿Me seguís? Pero ¿qué pasaba si ya estabas más cerca del pleno empleo? Te empiezan a responder cada vez más los precios. ¿Sí? Entonces cada vez te empiezan a empujar, la inflación se te empuja un poquito más. Esto es lo que pasa básicamente. Empujás la oferta, entonces controlás que la tasa no te suba, entonces vos tenés presiones a que una tasa que baja, entonces terminás haciendo un push de demanda por dos lados. ¿Sí? Es más o menos esto lo que pasa.